el tema de defensores de derechos humanos, el trabajo que realizamos es bastante amplio. Podemos decir que trabajamos desde un enfoque preventivo, es decir, que atendemos a defensores y defensoras de derechos humanos en un primer inicio, capacitándolos y sensibilizándolos de su labor de defensa que realizan. Por ejemplo, hay defensores que no se autoidentifican como tales y pueden tener en el transcurso de su trabajo algún tipo de vulneración a sus derechos humanos, y nosotros trabajamos el tema de sensibilizarlos para que ellos se autoidentifiquen como tales. A partir de esto, podemos decir que realizamos un trabajo preventivo. ¿Por qué? Porque llegamos a sus organizaciones, los capacitamos, por decirlo así, en 3 tipos de talleres. Primero, la autodefinición de defensores. Segundo, que ellos puedan analizar dentro de su contexto social cuáles pueden ser aquellas agresiones que podrían recibir, o si es que ya las están recibiendo, cuáles son las acciones que están realizando para poder detenerlas o prevenirlas. Y en un tercer momento trabajamos lo que son esos mecanismos para poder protegerse de vulneraciones. Trabajamos lo que son planes de seguridad. En ese momento es que le digo que el enfoque que trabajamos es preventivo, pero también reactivo. Cuando ya existen las vulneraciones a sus derechos humanos, también realizamos algunas acciones como por ejemplo el apoyo legal, ¿verdad? Si están siendo criminalizados. También trabajamos con otras organizaciones como en redes o alianzas si necesita apoyo psicológico, si necesita algún tipo de apoyo para poder salir del país. Entonces, es decir, trabajamos como en estos 2 métodos, en el preventivo y en el reactivo, en 2 momentos. Yo diría que sí, está funcionando mucho. Primero, porque los defensores están tomando conciencia, ¿verdad? Hay defensores, por ejemplo, de asociaciones de desarrollo comunal que no se identificaban como tales y dejaban pasar, por decir así, alguna agresión y no lo relacionaban con el trabajo que realizaban. Entonces ahora esos defensores están interponiendo denuncias, ¿verdad? Están estableciendo mecanismos de protección, mecanismos básicos, como por ejemplo, si es necesario llegar a una comunidad donde trabajan identificados con la organización, y también no llegar identificados de su organización, porque eso podría afectar o no, depende del lugar donde ellos están realizando. Entonces sí están el tema de buscar los apoyos legales cuando están siendo criminalizados por su labor de defensa, también lo están realizando. Sí es necesario, en el contexto en el que estamos viviendo existen gran cantidad de vulneraciones a derechos humanos, y los defensores y las defensoras están poniendo ese dedo en la llaga, por decirlo así. Están trabajando, muchos defensores se están identificando, como lo mencionaba antes, como tales, y están teniendo, por ejemplo, quizás un poco más de inseguridad en la labor que realizan. Entonces es necesario, porque ellos tienen que contar con medidas de protección, ya sea institucionales, medidas de protección personales también, ¿no? Y contar con toda una red, ¿verdad? Que ellos puedan buscar a FESPAD, pero también buscar a otra organización para que puedan proteger, ¿verdad?, la labor de defensa que realizan. Sí, el año pasado nosotros tuvimos un caso bastante sonado, que fue el caso de 3 defensores de Santo Tomás, ¿verdad?, con el tema del medio ambiente. Ellos estaban enfocando o estaban trabajando la protección del medio ambiente en Santo Tomás, porque hay unos mantos acuíferos que están protegiendo, por ejemplo, el derecho al agua, y una compañía grandísima los había criminalizado, había puesto unas denuncias en contra de 3 defensores, entre ellos una mujer y 2 hombres, ¿verdad? Y los había denunciado por el delito de coacción, ¿verdad? Los defensores eran defensores también campesinos que carecían de medios económicos para poder pagar abogados, pero también para darle el enfoque que debería ser, ¿verdad?, que es por defender sus derechos humanos. Se acercaron a la institución, ¿verdad?, y nosotros les dimos el acompañamiento legal casi que por un año, ¿verdad?, en donde Grupo Roble, una empresa grandísima, estaba intimidándolos, ¿verdad?, limitándolos a ejercer sus derechos humanos, pero después de un largo proceso ellos fueron declarados inocentes, ¿verdad? Y de ahí todo el apoyo también que se le dio a través de otras organizaciones en donde ellos socializaban
que estaba siendo criminalizada la labor de defensa. Yo creo que lo primero que deben de hacer es denunciar. Si hay agresiones, si hay amenazas por su labor de defensa, un defensor de derechos humanos no puede quedarse callado. Debe de denunciarlo, porque a medida que lo realizo, ¿verdad?, estoy protegiéndome, aunque lo veamos diferente. Si yo no estoy denunciando que estoy siendo criminalizado, que estoy siendo amenazado, ¿verdad?, viene y puede suceder algún tipo de homicidio, por decirlo así, y lo que está sucediendo es que dice el Estado, las instituciones del Estado, es violencia social. Cuando hay, por ejemplo, violencia contra personas de la organizaciones de diversidad sexual, dice es que fue un crimen pasional, y no, están sucediendo crímenes por la labor de defensa. Entonces no debemos de callar las amenazas que existen, ¿no? Debemos de denunciarlas, y no solo legalmente, sino también en los medios de comunicación. Sí, bueno, comentar que nosotros como FESPAD estamos venimos trabajando desde hace algunos años con el tema de defensores y defensoras. Si hay algún defensor que necesita tanto el apoyo legal, ¿verdad?, también estamos trabajando el tema de las capacitaciones, el tema de las sensibilizaciones, el tema de la seguridad institucional y también personal, porque se acerque, ¿verdad? Si hay denuncias de criminalización, nosotros también brindamos el apoyo jurídico que necesitan, porque el Estado no está viendo a los defensores de derechos humanos en tal calidad. Entonces viene la Fiscalía o viene la Defensoría Pública y están denunciando o están defendiendo a una persona no por su labor de defensa, ¿verdad?, sino por otro tipo de categorías. El Salvador no cuenta con ningún tipo de protección para los defensores, jurídicamente ni legalmente. No se les aseguran un mecanismo eficiente para poder denunciar, y tampoco se les asegura un mecanismo eficiente para que ellos puedan ser protegidos cuando son criminalizados, y no son criminalizados por una persona en particular. Son criminalizados por grandes empresas, ¿verdad?, por el poder económico y muchas veces por el poder político. Entonces necesitan del apoyo de la institución y de otras organizaciones. Comentarles de que el tema de seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos lo vemos desde dos puntos de vista, ¿verdad? Primero, desde el punto de vista por la naturaleza de la institución, que tiene una trayectoria de promoción y defensa de derechos humanos, y por otro lado desde el punto de vista personal, ¿verdad?, desde la persona defensora de derechos humanos. El primer punto, a manera de la institución, ¿verdad?, la institución crea protocolos de seguridad en los cuales establece la manera de actuar tanto de la institución como del defensor, ¿verdad?, en casos donde existe posible vulneración a derechos humanos. También cuenta con protocolos en el ámbito de la documentación, ¿verdad? Comentarle que FESPAD trabaja con casos emblemáticos, ¿verdad?, y cuenta con mucha información. En ese sentido, FESPAD tiene un mecanismo de llevar esos casos sistematizados, protocolos, digamos, de seguridad en los soportes informáticos, ¿verdad?, también, y también llevar registro de todos estos casos, ¿verdad? Existe políticas de cuidado y guardo de la información, tomar las medidas mínimas necesarias frente a una vulneración, ¿verdad?, desde el ámbito donde uno vive, la información con la que uno cuenta, ¿verdad? Siempre tener el cuidado apegado a los protocolos o manuales de cuidado de la información con los que los defensores y defensoras de derechos humanos trabajamos. FESPAD contribuye, ¿verdad?, a los defensores y defensoras de derechos humanos en el tema de dotar de conocimientos para que estos puedan responder en determinadas vulneraciones que estos pueden sufrir por la exigencia de defender derechos humanos, ¿verdad? ¿Cuáles son? FESPAD los capacita, les da acompañamiento jurídico, les ayuda a crear protocolos de seguridad para actuación en casos de eminente vulneración a sus derechos humanos, ¿verdad? FESPAD es una institución que da acompañamiento a casos emblemáticos, desde, digamos, el empoderamiento como defensor de derechos humanos hasta lograr esas actitudes de, por sí solo el defensor de derechos humanos poder accionar instituciones del Estado
para exigir los derechos, ¿verdad? De defensores, el caso de Sonia, ¿verdad? Una mentalista. También hay casos de corrupción en la que defensores de derechos humanos están defendiendo intereses de derechos difusos, ¿verdad? En este caso que nos compete a todos los ciudadanos y ciudadanas. Comentarles, Ada, que la labor de la defensora y defensores de derechos humanos contribuye a que las sociedades exista un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo que contribuya a respeto y promoción de los derechos humanos. Decirle que es un mito decir que defensores de derechos humanos, solo se da en sociedades en conflicto, posguerra, ¿verdad? Eso es una mentira. Todas las personas podemos ser defensores de derechos humanos siempre y cuando defendamos y promovamos derechos humanos, ¿verdad? En ese sentido, decirle que también hago un llamado, ¿verdad? Invito a que exijamos nuestros derechos, ¿verdad? Exijamos nuestros derechos, denunciemos todo tipo de injusticia, no tengamos miedo, nos empoderemos del término defensor de derechos humanos, ¿verdad? Ya que si bien es cierto, en nuestro país no existe una ley que proteja a defensores de derechos humanos, pero sí la legislación internacional reconoce la labor de defensa de derechos humanos. Seguimos trabajando en la defensa, promoción de derechos humanos, seguimos dotando de capacidades, ¿verdad?, a organizaciones que empiezan y hacen la labor de defensa y exigencia de derechos humanos, ¿verdad?